acompaña hasta ahora Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras. Muy buenos días, señora Bautista, ¿cómo le va? Muy buenos días, un saludo para todos los oyentes. Bienvenida a UMFM, desde la Universidad de Manizales la saludamos. Nos gustaría saber este escenario de entrega de tierras en el departamento de Caldas, en esta zona del eje cafetero, ¿cómo continuará? ¿Cuál es el escenario que ustedes están haciendo, digamos, proyectando, teniendo en cuenta que es una zona donde hay muchas víctimas precisamente de desplazamiento y expropiación de sus territorios? Bueno, pues contarles que la Agencia Nacional de Tierras, en esta gran apuesta del Gobierno Nacional por la reforma agraria, avanza de manera decidida en el Magdalena Medio y por supuesto pues esto involucra especialmente a la población de La Dorada, por ejemplo, en el departamento de Caldas. El día de ayer justamente estábamos anunciando que ya completábamos 18.000 hectáreas en todo el Magdalena Medio, y esto es en 6 municipios del país, ¿no? En Cimitarra, Sabana de Torres, Puerto Boyacá, Puerto Nare, Honda, Puerto Salgar. Y en La Dorada, contarles que efectivamente tenemos planeado continuar con esta apuesta por la reforma agraria en este municipio. Las tierras que está adquiriendo la Agencia Nacional de Tierras en esta región del país provienen especialmente, no de manera exclusiva, pero sí de manera especial, de tierra que está en procesos de extinción de dominio o que ya fue extinguida por ser tierras especialmente vinculadas a temas de narcotráfico, y que están en manos de la Sociedad de Activos Especiales. Producto de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y la SAE, estamos logrando que esta tierra, que antes estaba en manos del narcotráfico, pues pueda pasar a la población campesina, y como su merced bien lo mencionaba hace un momento, pues mucha de esta población en el pasado ha sido fuertemente victimizada. Sobre este tema me parece interesante. Allí hay tierras, la mayoría de las tierras son que se le han quitado a quienes han sido vinculados a estos procesos por narcotráfico o grupos al margen de la ley. ¿También se han comprado tierras o también se han encontrado tierras que han sido quitadas a los campesinos y que se han recuperado por parte del Estado? Allí distinguir lo siguiente: estas cifras son distintas a las de restitución. Allí donde los campesinos fueron despojados, pues las víctimas acuden a la unidad de restitución de tierras y posteriormente a la especialidad de restitución. Pero digamos que eso fue lo que el campesinado tenía y fue despojado. Esta es habilitar tierra para el campesinado que no tiene tierra y que no tenía tierra, ¿sí? Eh, Aunque hay proceso de compras a privados también, hay que decir que esto ocurre en menor medida en esta región del país, porque de nuevo acá hay una gran disposición de tierra que viene de estos procesos, que además tiene la mejor calidad. Esta tierra que ha estado especialmente vinculada al narcotráfico son muy buenas tierras, ¿sí? O sea, son tierras que de una parte son grandes, y eso es muy importante para la reforma, porque de nada sacamos comprarle a un campesino pequeño para entregarle a otro campesino. Así no se hace la reforma. Necesariamente tenemos que atacar el latifundio. Entonces, estas tierras son grandes, pero además son de muy buena calidad y están disponibles en el marco de el Plan Nacional de Desarrollo, que nos habilita para comprar de manera anticipada estas tierras y ponerlas al servicio de la reforma. Bueno, me gusta mucho la claridad, Ana Jimena, y es, lo que se hizo en la entrega de estas tierras es reforma, no restitución. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Ya, que reforma agraria para esta zona del país. Me surge la inquietud allí con las tierras que fueron de Pablo Escobar, ¿cierto? Allí en todo este tema del Magdalena Medio, donde está la hacienda Nápoles también. ¿Esas tierras hacen parte de esos procesos de extinción de dominio, o eso ya está a nombre del Estado y el Estado lo va a dejar como el parque que está en este momento? ¿Sobre eso qué hay? Bueno, la hacienda Nápoles en particular, contarles que esta tierra estuvo en la Sociedad de Activos Especiales, en el Frisco concretamente, pero el Frisco hace varios años, no durante este gobierno, sino con anterioridad, se lo transfirió a, si la memoria no me falla, fue la alcaldía.
se lo transfirió de manera gratuita y eso ya, digamos, está en disposición de las autoridades locales. Lo digo porque, claro, había como una gran expectativa por este tema, pero esa fue una transferencia que ya había ocurrido en el pasado. Es decir, es muy difícil hoy retrotraer eso porque ya hubo una destinación definitiva por parte de SAE a la autoridad local. Lo que nosotros estamos recibiendo en este momento, contarles que en efecto son tierras que estuvieron muy vinculadas, por ejemplo, con Gonzalo Rodríguez Gacha de manera importantísima, pero también hoy en día con Botalón, bueno, con distintas personas que claramente han hecho parte de estas estructuras del narcotráfico en esta región del país de manera muy importante. Ya, señora Bautista, usted como directora de la gestión jurídica de la Agencia Nacional de Tierras es abogada, ¿cierto? Me imagino. Sí, señor. Exacto. ¿Cuánto demora un proceso de estos? O sea, hasta que termina en lo que terminó ayer, ¿cierto? Entregándole tierras para la reforma agraria a los campesinos. A ver, eso depende de cuándo empecemos a contar. Y lo digo es porque eh, uno es contarte, esta tierra ya está en manos del Frisco, ¿sí? Pero los procesos penales que dieron lugar a que esta tierra llegara a manos del Frisco pueden haber comenzado hace muchos años. Pero aquí estamos hablando de la tierra que hoy ya tiene el Frisco, que hoy ya tiene la Sociedad de Activos Especiales. La Agencia Nacional de Tierra suscribió con la Sociedad de Activos Especiales un macro convenio en donde nosotros compramos estos predios de manera anticipada. Estos convenios existen desde finales del año pasado. Tenemos 2 convenios en este momento. ¿Y en qué consiste después de esto? ¿Qué pasa? Y es, la agencia hace un proceso de caracterización de estos predios para poder corroborar que sirven para la reforma, ¿sí? Para corroborar qué está pasando hoy en esas tierras, porque también le cuento algo, y es algo que no debería pasar. Y es esta tierra que ya está siendo parte de un proceso de extinción de dominio. Nos hemos encontrado que en el 80% de los casos sigue bajo el control de las personas contra las que se les está extinguiendo el dominio. Entonces, nosotros tenemos que hacer un proceso de caracterización y ahí, de la mano con la Policía Nacional, y aquí quiero resaltar el papel de las Fuerzas Armadas, porque junto a la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Tierras adelanta, se llama una diligencia de aprehensión material. Y es hacer que esta tierra en la vida real, no en el papel, sino en la vida real, vuelva al Estado, ¿sí? Vuelva a estar bajo la administración del Estado. Entonces, se hacen esas diligencias de aprehensión y es solo entonces cuando ya las podemos disponer, y esto es para entregar a las comunidades campesinas. Entonces, decirles eso, que eso depende del tiempo de cuando empiezo a contar, pero también decirles que en este momento y por mandato del señor presidente y el director Felipe Harman, tenemos toda la intención, toda la voluntad de seguir trabajando con gran énfasis en el Magdalena Medio. Esto es para decirles, este mes y los meses siguientes van a seguir teniendo noticias de la Agencia Nacional de Tierras entregando tierra en esta zona del país. Muy bien, estamos hablando con Ana Jimena Bautista Revelo, ella es la directora jurídica de gestión jurídica de la Agencia Nacional de Tierra. Ricardo. Queríamos también consultarle, señora Ana Jimena, sobre el tema de cómo se eligen las personas a los que digamos que se le entregan estas tierras para el tema productivo y si ya tienen que tener un proyecto como tal para trabajarlo, ustedes lo asignan. ¿Y a cuántas se les entregó, digamos, en este proceso? Preguntas. Te vamos por partes. La primera, ¿cómo se escogen los beneficiarios? Bueno, nosotros tenemos un registro que le denominamos RESO. En ese registro se pueden inscribir personas naturales o personas jurídicas. Y hay para poder ingresar al registro se verifica que las personas cumplan con ciertas características. La ley nos ordena que, por ejemplo, no pueden tener determinado patrimonio, ¿no? Más allá de determinada cantidad de patrimonio a su favor, que no pueden haber tenido no pueden tener una condena penal en este momento, que privativa de la libertad.
que no puede tener otro predio rural. En fin, digamos, hay unos requisitos que la ley nos marca y de acuerdo a eso las personas pueden estar, se incluyen en es un registro de la agencia, pero le denominamos RESO. Y la agencia puede entregar de manera individual o puede entregar de manera colectiva. Y aquí es muy importante porque sí hay un énfasis en este momento de parte de la agencia en darle prelación a los procesos organizativos, ¿sí? De entregarle a las organizaciones y como organizaciones también se inscriben en el registro, ¿sí? Las organizaciones también deben pasar ese registro. Y hay un interés de entregar de manera organizativa por varias razones, pero una muy importante es el tema de seguridad, ¿sí? Creemos que genera mayores condiciones de seguridad para la gente que está accediendo a tierra, el recibirla no como Pepita Pérez, sino como una organización campesina, como un colectivo de familias que ingresan a estos predios. Entonces, Sí. ese es el mecanismo Ok. que usamos para el tema de las entregas. Segunda pregunta. ¿El proyecto productivo al que, digamos, van a destinar esas tierras lo definen ustedes o cada asociación o campesino presenta un proyecto para labrar la tierra o trabajarla? Bueno, aquí aclarar también lo siguiente, y es en el pasado, cuando existía el INCODER, necesariamente cada que se entregaba tierra iba aunado a un tema de proyecto productivo. Eso no ocurre, eso no ocurre hoy en día, porque hubo una división de las entidades. Entonces, la Agencia Nacional de Tierras está especialmente, digamos, relacionada con el tema de acceso a tierras y formalización a tierras, y es la Agencia de Desarrollo Rural quien por regla general debe entregar el tema productivo. Ahora, hubo un decreto que nos habilitó el año pasado para que pese a esta distribución, nosotros podamos impulsar algunos proyectos productivos, pero son muy puntuales. Y lo digo es porque la entidad competente para el tema productivo es la Agencia de Desarrollo Rural. Claro, nosotros nos coordinamos y le decimos a la agencia, estamos entregando tierra aquí, aquí y acá, pero es la Agencia de Desarrollo Rural la que debe entrar. Excepcionalmente, nosotros tenemos una posibilidad y es de entregar algunos proyectos productivos. Esto lo hacemos en el marco de convocatorias puntuales. Ya tuvimos una primera convocatoria. Esa convocatoria fue especialmente dirigida al primer distrito de reforma agraria y esto es Buenavista en el departamento de Córdoba, no de manera exclusiva, pero sin duda vendrán otras convocatorias más adelante. Y el Magdalena Medio es otro de nuestros distritos de la reforma agraria. 7-9, Juan Alberto. Ok, ahora sí, directora, ¿cuántas personas resultan o agremiaciones resultan beneficiadas con la entrega y la restitución de estas tierras? Y usted dice que hay proyectos que deben presentar, unos que los presentan ustedes, otros que los presentan ellos. ¿Ustedes les dan el capital para que ellos trabajen esas tierras? Y lo que le decía, nosotros frente al tema productivo, y ya paso al tema de las entregas, nosotros en este momento solo hacemos unas convocatorias puntuales, que es entregar capital para el tema del proyecto productivo. Pero la entidad preponderante para este trabajo no es la Agencia Nacional de Tierras, es la Agencia de Desarrollo Rural. Recordemos que cuando se divide el INCODER y se crean las dos agencias, entonces nosotros nos encargamos del tema de acceso a tierras y de formalización a tierras, pero es la Agencia de Desarrollo Rural quien debe entrar con el tema productivo en estas zonas del país que están siendo priorizadas para la reforma agraria. En este momento, y le voy a ser muy sincera, no tengo el número exacto de familias a las que les hemos entregado las tierras por una razón, y es porque justamente se lo venimos entregando a organizaciones. Entonces también contarle ahora qué viene, y es nosotros se los entregamos. En este momento se les entrega de manera provisional a las organizaciones campesinas. Entonces, por ejemplo, un predio, lo tengo en mi memoria muy claro, el predio Los Alpes se le entregó a 8 organizaciones campesinas. Pero ahorita viene el trabajo de la selección de las familias de esas organizaciones, que son las que al final van a estar aprovechando de manera concreta la tierra. Ese es un segundo momento.
Entonces, la agencia entrega provisionalmente esta tierra. Las organizaciones deben hacer un buen cuidado de esta tierra y aquí quiero mandar un mensaje, ¿sabe? Aprovechar este canal para algo. Y es para insistir de que la gente no puede hacer negocio con la tierra de la reforma agraria, porque también venimos recibiendo algunas denuncias. Entonces se empiezan a vender cupos por parte de las organizaciones, el cupo empieza a tener valores muy significativos y la reforma agraria es gratuita. Ese tipo de comportamientos están absolutamente prohibidos, ¿sí? Entonces nosotros también estamos ordenando esa situación. Y le entregamos tierra al campesinado, pero aquí hay unos deberes. Y los deberes es actuar de acuerdo al ordenamiento jurídico. Y es cuidar esta tierra y no lucrarse de manera personal con ella, sino que es que la tierra al final llegue a las familias campesinas que la necesitan. Ya. Y después de ese proceso ya se le entrega en propiedad, ya la propiedad definitiva. Definitivamente. Ok, ¿hay algún estimativo de cuánta tierra por persona? Eso depende, aquí perdón la explicación técnica, pero lo que pasa es lo siguiente. Nosotros tenemos una medida que es la unidad agrícola familiar, que es lo que se considera que una familia necesita para vivir dignamente. Antiguamente había una unidad agrícola familiar que era, por ejemplo, por municipios, incluso por regiones. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una unidad agrícola familiar en Puerto Gaitán que aquí a las afueras de Bogotá, ¿sí? Mientras aquí puede ser 3 hectáreas, en Puerto Gaitán pueden ser 1.500 hectáreas. Pero ahora tenemos una unidad agrícola familiar predial. Predial. ¿Eso qué significa? Que son nuestros técnicos, nuestros agrónomos y topógrafos, los que hacen un estudio del predio a predio y sacan esa medida ya no por una zona, sino por cada predio, ¿sí? Esta es la unidad agrícola familiar, o sea, lo que se le va a entregar a cada familia es una UAF, pero ya no es la UAF antigua, que era 1.500 hectáreas, hasta 1.500 hectáreas para Puerto Gaitán, sino que ahora se saca una UAF predial que por regla general es más pequeña. Y una pregunta final, y tiene que ver con lo que usted tal vez tangencialmente ahorita mencionó, y es el regreso de esos actores delincuenciales, ¿cierto? A esos predios. ¿Cómo se blinda contra testaferros? Y se lo pregunto es porque de pronto le entregan la tierra a una asociación o a unos campesinos y llegará alguien a ofrecerles el apoyo, el patrocinio para que tengan mejores cultivos o más cultivos. ¿Cómo se blinda esto contra los testaferros? Mire, aquí nos toca hacer un trabajo desde muchos lados. Un trabajo de concientización, digamos, con el campesinado, o sea, ya tenemos noticias de finqueros que, por ejemplo, le compran el derecho, aquí entre comillas, el derecho que tiene el campesino supuestamente, cuando el campesino todavía ni siquiera ha terminado la adjudicación, pero tenemos ya denuncias de ventas de derechos por parte a finqueros, ¿no? Entonces el finquero que le compra a 10 campesinos, supuestamente, pero en realidad está comprando una ilusión además. Y entonces aquí viene un trabajo fuerte de la mano con líderes y lideresas de las organizaciones, pero también decir que desde la agencia venimos trabajando de la mano con la fiscalía. O sea, con la fiscalía para nosotros es claro que el desmonte real del riesgo también viene de parte de la justicia. Y aquí venimos de la mano trabajando con la fiscalía, informando a la fiscalía de lo que encontramos en estas diligencias de aprehensión y de las denuncias que recibimos con posterioridad, pues porque son ellos y ellas las encargadas de, si estamos ante una posible conducta criminal, pues entrar a investigar de acuerdo a sus competencias qué situaciones se están presentando en estos lugares. Muy bien, pues abogada Ana Jimena Bautista Revelo, muchas gracias, muy amable por darnos esa explicación amplia, digamos completa, sobre lo que significa estos procesos de reforma agraria en el país, y que ayer pues fue escenario del departamento de Caldas, y en La Dorada estuvo el presidente, fueron los municipios, algunos de Boyacá, Cundinamarca, de Antioquia también hubo allí, ¿cierto? Puerto Triunfo. Sí, sí, estuvo Puerto Triunfo, y también decir que prontamente vamos a estar también en Puerto Nare. En Puerto Nare. Y en La Dorada no se entregaron tierras ayer, pero se van a entregar próximamente. ¿O sí también se entregaron? 743. En el territorio de La Dorada. Sí, señor, se entregaron 743. Se me escapa Honda también, ¿no? En Tolima.
Honda también, sí, señor. También hubo. Y Muy en bien. Santander. Y en Santander. Abogada, hasta pronto, muchas gracias. Un Muy bien. saludo para toda la comunidad universitaria y para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras. A esta hora, aquí en el matutino de UMFM, en el 101.2, 7 de la mañana, 17 minutos. Profe Duan Emilio, un tema bastante interesante. Tener tierra es importante para los campesinos en Colombia, pero también revitalizar el campo. Es un asunto que si el campesino se viene a la ciudad a engrosar estos cordones de miseria, pues no hacen nada el país, porque precisamente hay una frase que siempre cobra validez: sin campo no hay ciudad. Sí, Richard, yo creo que es importante. Yo recuerdo que esa lucha de que la tierra para el que la trabaja es una consigna bastante vieja, ¿cierto? Desde hace muchos años yo la recuerdo, pues, que aparecía en grafitis y aparecía en diferentes tipos de manifestaciones políticas a las que uno podría asistir. Entonces, claro, esto de reivindicar y de entregarle tierra a la gente es interesante, pero yo creo que, y yo insisto en algo que ya he planteado, y es en la necesidad en que la tierra tiene que venir acompañada de condiciones para que la tierra pueda ser trabajada. ¿Y eso qué implica? Pues yo no sé, por ejemplo, en La Dorada, pues que tenemos grandes planicies y que, por ejemplo, pueden ser tierras mecanizadas, tierras que pueden elevar su productividad dependiendo del sistema de trabajo. Entonces, si a un campesino le van a entregar una tierra en La Dorada y la va a labrar a punta de asadón, pues entonces no va a rendir la tierra, no va a ser productiva. Sí. Ahora, ¿qué le van a entregar también? ¿A qué se va a dedicar? La pregunta que lo hacía, creo que era Ricardo o Juan, no recuerdo ya, sobre recursos, sobre los recursos, sobre semillas, sobre la vocación productiva misma de la tierra, ¿cierto? O sea, que el campesino tenga claro qué va a sembrar allí, qué es lo que produce mejor, ¿cierto? Y depende de la extensión de tierra. Entonces, una extensión de tierra de 1 hectárea, por ejemplo, para cultivar aromáticas puede ser suficiente, pero si es para ganadería no es suficiente, ¿cierto? No hace mayor cosa, no es sostenible la tierra. Entonces, ¿qué tipo de cultivos? ¿Cuál es la asistencia técnica, por ejemplo, que va a tener el campesino? El acompañamiento, qué semillas le van a entregar y qué recursos va a tener. Entonces, un campesino, por ejemplo, si sembrara cualquier cultivo, la palma de aceite, ¿cierto? La palma esta, pues es un cultivo que requiere muchos años para poder empezar a producir. Y entonces, ¿de qué va a vivir el campesino durante ese tiempo, ¿cierto? O entonces terminarían ahí vendiendo la tierra. O qué es lo que van a sembrar allí, y en el plazo, cualquier cultivo que hayan requiere unos tiempos. Si te va a sembrar café, si va a hacer lo que sea, va a necesitar unos plazos de maduración del cultivo. Entonces, ¿cuál es el acompañamiento? Yo aquí estaba pensando un poco en pues, varias reformas que ha habido en el país. Una de las primeras, no digamos que la primera, pero la de Alfonso López Pumarejo, ¿cierto? Por ejemplo, fue una por ahí en los años 30, ¿cierto? Después hubo otra reforma con Carlos Lleras Restrepo, por ahí en los años finales de los 60, principios de los 70. Carlos Lleras Restrepo fue presidente hasta el año 70, y se hizo un plan de reforma agraria, por ejemplo, de ahí surgió lo del Pacto de Chicoral y una cantidad de cosas que fueron muy importantes en el país en los temas agrarios. Pero también, por ejemplo, todo el tema de la colonización de los llanos orientales colombianos, que a la gente la llevaban allí, la dejaban allá para que colonizara, para que tumbara bosque, tumbara selva y crearan sus propias fincas. Pero no hubo un verdadero acompañamiento en cuanto a qué es lo que se puede cultivar, qué es lo que debe cultivar, el tipo de tierra que tiene, en qué se lograría una mayor productividad y que tenga ese acompañamiento, que tenga las semillas, que tenga los abonos, que tenga todo lo que requiere sacar un cultivo adelante. Y ya una vez se tenga eso, pues entonces, y que se haya podido consolidar el proceso, pues entonces ya se pueden dejar al campesino solo. Pero el campesino inicialmente necesita mucho acompañamiento. Así es. Doctora Ana Jimena, que no se ha ido por allí, quisiera preguntarle, ¿esta reforma agraria obedece al acuerdo de paz con las FARC? ¿Tiene que ver con ese compromiso del Estado? Bueno, recordemos que el acuerdo final estableció una meta que fue 3 millones de tierra para acceso. Eso es para la gente que no tiene tierra o tiene tierra de manera insuficiente. Y sí, justamente esta reforma hace parte de eso, pero también
y enlazándolo con el comentario que estaba haciendo ahorita su compañero, que yo lo comparto plenamente, pero aquí también hay una diferencia frente a reformas agrarias que se han intentado hacer en el pasado. Y es, claro, en un momento se intentó hacer la reforma agraria a través de baldíos de la nación, que en realidad estaban más allá de la reforma de la frontera agropecuaria. Cuando decía que enviaban a algunos campesinos a los llanos, eso pasó mucho. O sea, en realidad enviaron a la gente a procesos de colonización, se suponía que eran programas de colonización dirigida, que en realidad no llegaron el resto de programas. Aquí un lineamiento que hemos tenido desde el señor presidente también es buscar llegar a tierra buena y tierra que esté conectada, ¿sí? O sea, y ahí hay una gran diferencia, y es lograr que todos sabemos el problema que hay en las vías de acceso terciarias que tenemos, en donde sacar algo de allá para el campesinado es absolutamente difícil. Si fuera solo por lograr un número de hectáreas, sería más fácil comprar el Meta, el Meta, Casanare, Bichada, donde las extensiones son grandísimas y el valor de la tierra en comparación con la extensión pues es bajo. Pero muchos de estos suelos son ácidos y no tienen una buena conectividad en carreteras. Nuestro énfasis ha sido los núcleos de reforma agraria, y esto es teniendo en cuenta en dónde está el latifundio improductivo, pero de nuevo, buena tierra. Entonces, Córdoba, Sucre, Magdalena Medio, el Magdalena, el Cesar, Bolívar, estamos buscando poder llegar a esa tierra, claro, sin duda que el sistema, porque eso fue algo que se revivió también con el Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes saben que la ley 160 del 94 traía el Sistema Nacional de Reforma Agraria, pero eso ya era un muerto viviente. Y digo que era un muerto viviente porque hace muchos años no funcionaba y de hecho había muchas entidades que ya habían sido liquidadas. Eso se volvió a crear. Y ahí están los distintos ministerios con sus agencias. El reto que todavía tenemos, sin lugar a duda, es que eso funcione adecuadamente. Que no solo lleguemos nosotros con la tierra, sino que en efecto llegue el Ministerio de Educación, que llegue el Ministerio de Salud, que llegue el Ministerio de Transporte, no solo el sector agricultura, ¿no? Sino que aquí es como todos ponemos en esta gran apuesta, porque como el campo fue dejado de lado tantos años, aquí el reto es mayúsculo. Es cómo creamos condiciones dignas para la gente que pueda permanecer realmente en el campo. Exactamente, no solo que reciba la tierra, sino que permanezca, porque como lo decía allí el profe Duan, pues precisamente si no hay condiciones puede abandonar esa tierra. Hasta pronto, muchas gracias. Ahora sí, doctora Hasta Bautista, luego, muchas gracias. que estaba viendo, muchas gracias.